Bueno, estimados alumnos, bienvenidos al curso en línea Conceptos Básicos de Iconografía Cristiana. Les saluda la doctora Verónica Muñoz, originaria de Quito, Ecuador, licenciada en Restauración y Museología por la Universidad Tecnológica Equinoccial, máster en Museología por la Universidad de Valladolid, España, y PhD en Estética, Valores y Cultura por la Universidad del País Vasco. Especializada en arte barroco, patrimonio cultural mueble, museología y catalogación de bienes culturales en diferentes países. Actualmente soy profesora del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración con una experiencia en docencia universitaria de 20 años. Además, desempeño el cargo de conservadora y curadora de la colección de arte colonial de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizando proyectos de catalogación e inventario de arte virreinal, entre otras actividades afines a mis especialidades. Este curso es considerado como esencial, es decir, introducción básica para entender y desarrollar el estudio de las diferentes ramas de la iconografía cristiana. Se trata de presentar el concepto, inicios y desarrollo de la iconografía e iconología como ramas auxiliares de la historia del arte, sus fuentes de inspiración y los conceptos relacionados con la interpretación de su lectura. La metodología de trabajo consiste, como ustedes pueden observar, en lecturas previas al tema propuesto. Es decir, en la plataforma, en el Classroom, ustedes van a encontrar diferentes textos que deben revisar previo a visualizar las clases. Posteriormente, los videos con explicación razonada, como el que estamos viendo en este momento, de acuerdo al programa planteado. Y finalmente, un refuerzo en consultas puntuales del material revisado en una hora y fecha específicas. Para finalizar el curso, ustedes tendrán una evaluación en línea mediante un cuestionario que, de aprobarse, permitirá que se les entregue el respectivo certificado de aprobación del curso. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera sesión. La agenda de la sesión 1 es la metodología de trabajo que yo suelo utilizar, en donde generalmente ustedes van a poder visualizar una diapositiva en la que se especifica el programa que vamos a ir recorriendo paso a paso. En este caso, ingresamos al tema de la iconografía e iconología y vamos a partir desde su aparición y evolución. Entonces, empezando este tema, vamos a acercarnos un poquito a lo que es la imagen, la fusión de la imagen a lo largo de la historia del arte. Las obras generalmente pueden ser figurativas cuando tienen imágenes que se pueden identificar, que se pueden describir. En este caso, por ejemplo, estamos observando aquí dos personas. Uno es un artista que está pintando una obra. Esa imagen a lo largo del tiempo ha tenido diferentes finalidades, es decir, no siempre un objeto significa o es interpretado de la misma forma a lo largo del tiempo. El contenido de cada obra incluyó determinado mensaje o forma de lectura. Como posiblemente este concepto no está claro, vamos a revisar algunas diapositivas que nos van a ayudar a entender lo que estoy tratando de transmitir con esta idea. La imagen que ustedes observan nos muestra arte rupestre. Si ustedes recuerdan las expresiones más antiguas del hombre en donde se realizó una obra pictórica fue en las cuevas hace 20.000, 10.000 años antes de Cristo. Los hombres nómadas, los primeros pobladores, podríamos decir que habitaron ya como hombres después de la última glaciación, las estepas tanto europeas como, bueno, africanas del Nuevo Mundo, lo que sería la parte asiática, africana y europea. Vivían como nómadas persiguiendo los animales para sobrevivir. Sabemos perfectamente que no conocían ni la agricultura ni la ganadería y esto les obligaba a cazar, a recolectar frutos. Y lo que ahora
para nosotros, ciudadanos del siglo XXI, ya actualmente, es considerado una de las expresiones artísticas más bellas de la historia del arte, que son la representación de animales tridimensionales en los muros, tanto bisontes como venados, caballos, etcétera. Para los primeros pobladores no tenía esa misma idea o ese mismo significado. Ellos, al contrario, lo que trataban era de sobrevivir. Y uno de los elementos básicos para este fin era la caza, la cacería. Si no habían animales, si no habían frutos, se morían de hambre. Entonces, muchos de los historiadores del arte actuales han coincidido en pensar que posiblemente la finalidad de esta pintura fue mágico propiciatoria, es decir, en esta época se tenía miedo y se adoraba a los diferentes fenómenos naturales como el sol, los rayos, la luna. En el caso de los animales también muchas de estas eran deidades y como necesitaban su presencia para poder sobrevivir, se piensa que posiblemente lo que hacía esta pintura es convocar, pedir que estos animales aparezcan, incluso que se multipliquen, porque en muchos casos la pintura rupestre se muestra venados, caballos que están esperando su cría, es decir, que están preñados. Entonces, esta es otra finalidad muy diferente a la que nosotros actualmente le damos este tipo de pintura. Esto está reforzando lo que acabamos de decir, que un objeto no siempre es visto de la misma forma a lo largo del tiempo. Para nosotros poder entender o interpretar, que es la palabra clave para lo que estamos estudiando en este momento, debemos conocer cuál fue la mentalidad, las necesidades, la idea que motivó a las personas de la época en que se realizó la obra. No podemos nosotros, con las mismas categorías estéticas, con los mismos criterios de valores que tenemos en este momento, en el siglo XXI, entender, investigar o valorar un objeto de siglos anteriores. Entonces, ese es el primer mensaje, la primera idea que quiero que ustedes tengan claros en el aspecto de la iconografía, que siempre un objeto va a tener diferentes finalidades y que esa finalidad va a responder a un momento histórico, a un propósito, a una idea incluso del mismo autor o del comitente de la persona que mandó a hacer la obra, entre otros. Aquí podemos ver otro ejemplo. Las imágenes también pueden tener una finalidad religiosa, una finalidad de ritual, de culto. Por ejemplo, aquí estamos observando una finalidad incluso de escritura. Vemos que en el antiguo Egipto los diferentes dibujos y símbolos que se plasmaban en las paredes, en las tumbas, en las columnas, tenían la finalidad de ser una forma de escritura que contaba la vida de los faraones, las deidades que existían, entre otras cosas. De igual forma, a lo largo del tiempo, el significado y la intención fue cambiando. Muchas veces una obra pictórica puede ser un mensaje, no solamente una representación histórica, como lo podemos ver en este caso, sino que puede tener un mensaje por detrás, una idea política o religiosa, que en eso ya nos va a ayudar más que la iconografía, la iconología. Porque, por ejemplo, la iconografía, que luego veremos qué significan estos conceptos, nos podrían ayudar a identificar quiénes son estos personajes y qué es lo que tienen, qué es lo que están haciendo. Pero el mensaje oculto de fondo ya sería más bien un mensaje iconológico. Aquí estamos viendo una obra producto de la Revolución Francesa, una pintura neoclásica realizada por Jacques-Louis David, que es uno de los artistas más importantes del neoclasicismo y también personaje activo de la Revolución Francesa. Y en este caso, este cuadro histórico tomado de un tema griego, que es el juramento de los Horacios, muestra cómo el padre está entregando a sus hijos una espada, pero al mismo tiempo los hijos están haciendo una promesa. Están jurando que lucharán por su polis, por su ciudad, hasta la última gota de sangre. Es decir, ellos están prometiendo dar su vida, no solo por su padre y su familia, que está acá devastada, sino por su nación. En otras palabras, este tema histórico que era muy de moda en la época del neoclásico, los temas históricos, principalmente greco-latinos, se utilizaron mucho, pero tiene un mensaje de fondo que vendría a ser la renuncia del yo, renuncio a mi propio bienestar como padre, como hijo,
por el bien de la nación, por un bien mayor, el bien del Estado. Recuerden ustedes que estamos en época de Revolución Francesa, entonces ese era el mensaje que los artistas de la Revolución estaban dejando para los ciudadanos que en ese momento sí entendían lo que estaban viendo. Era muy claro para ellos lo que se estaba representando en esta obra. Como por ejemplo en esta obra de acá, que es más bien barroca, es una pintura anterior, en donde nos muestra no solamente un mensaje religioso, porque cuando vemos un cuadro que tiene que ver con la iglesia, automáticamente pensamos en religión, pero aquí la finalidad es otra. Por eso he puesto, al igual que en la anterior, decía política o religiosa, la propaganda, acá más bien iríamos hacia la religiosa. Porque si ustedes recuerdan, en el siglo XVI se da el Concilio de Trento, producto de la Reforma Protestante. Entonces, la Reforma Protestante es un cismo, ¿no? Es una ruptura completa para la religión católica. Y en el 16 y en el 17 principalmente, la Iglesia quiere retomar un poco ese poder, esa fuerza que perdió, y se da la contrarreforma, se da el Concilio de Trento, y para el 17 una de las ideas principales que la Iglesia está difundiendo es que la Iglesia triunfó. La iglesia aparece vencedora. Entonces, aquí observamos cómo esta mujer que está llevando la custodia en sus manos, está siendo coronada con una tiara, es la representación de la iglesia y el cuadro en general representa eso, el triunfo de la iglesia. ¿El triunfo sobre qué? Sobre la herejía. Miren los herejes acá en el piso, sobre la herejía, sobre los protestantes, sobre la división de la iglesia, entre otras cosas. Entonces, así podemos ir viendo infinidad de cuadros en donde cada uno de ellos va a ir enviando diferentes mensajes. En el caso de los cuadros religiosos, por lo menos para América, también hablamos de la evangelización, ¿por qué no? Ese es el mensaje que también se está dejando. Aquí nosotros podemos observar un cuadro muy interesante en donde hay muchísimos mensajes implícitos. Por ejemplo, se está enseñando los sacramentos. Aquí vemos que cada uno de los cuadros va a tener un sacramento. Aquí vemos la ordenación sacerdotal, vemos un vicio, la gula. Estamos también viendo una obra de una de las virtudes teologales, específicamente aquí la caridad. Observamos aquí una obra del Espíritu Santo y también vemos un don del Espíritu Santo y acá vemos uno de los 10 mandamientos. Entonces, estamos observando, bueno, acá hay más mensajes más, ¿no? Visitar a los enfermos, etcétera. Entonces, vemos cómo un cuadro puede tener muchos mensajes que está dejando en las personas que están observando estas pinturas. Y no hablemos solo de pintura, hablamos de pintura, de escultura, de arquitectura, de todas las artes. Entonces, para ya ir profundizando más en este tema, la imagen a lo largo del tiempo ha sido analizada e interpretada de diferentes formas. Aquí podemos ver que dice que a lo largo de la historia del arte se ha tratado de analizar las manifestaciones artísticas desde diferentes metodologías. Inicialmente, puntos de vista y posteriormente ya formas estudiadas, organizadas, que ya hablaríamos específicamente de métodos, de metodologías. Entre las formas más antiguas que encontramos para analizar una obra, tenemos en el caso de los griegos, descripciones y reflexiones. Ellos lo que están haciendo es analizando cuál es la belleza, cómo se puede identificar un objeto bello. Entonces, por ejemplo, para los griegos, entre las cosas que hacen los filósofos y los artistas de la época, era especificar que para que un cuerpo sea bello, para que tenga canon, para que tenga proporciones bellas, tenía que tener de proporción 7 cabezas y media. Entonces ustedes observan aquí que vemos la cabeza y que tiene 7 cabezas o 7 y media, que era el canon aceptado de acuerdo a la época, no si era dórico, jónico, corintio. Entonces las descripciones y los análisis que se hacen están basados en esta idea de la belleza que había en esa época. Posteriormente, bueno, fue analizando en cada periodo, va cambiando estas concepciones. Para el medioevo, estamos ya hablando la Edad Media, vemos que aparecen descripciones, recetarios, entre otras cosas. Y estos recetarios ya estamos enfocándolos en el campo del arte. Es decir, los recetarios son
de técnicas pictóricas, de cómo aplicar el pan de oro. En este caso encontramos esta obra de Cennino Cennini, que viene a ser un tipo de el inicio de lo que será posteriormente los manuales o los tratados artísticos, ¿no? En este caso sería como un recetario en donde da las formas cómo se puede hacer las diferentes técnicas pictóricas en madera, con temple, con pan de oro, entre otras cosas. Avanzando un poco ya para el Renacimiento, encontramos para analizar una obra de arte que se basan en los tratados y recetarios, por ejemplo, que se enfocan muchas veces en las vidas de los artistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Benvenuto Cellini, él cuenta su vida, pero también da fórmulas de cómo trabajar y también menciona cómo los otros artistas están realizando sus obras en estos periodos. Avanzando ya más para el propio Renacimiento, en este caso pues, ya habíamos visto que estaba aquí la obra de Benvenuto Cellini, vemos que ya hacia el siglo XVI, entrando un poco hacia el manierismo, ya comienzan a aparecer con el Renacimiento métodos de estudio de una obra, y entre estos, uno de los más básicos y antiguos sería el método biográfico, es decir, se basa en el análisis de la obra en la biografía del artista y en una comparación de qué es lo que está realizando y qué está trabajando. Giorgio Vasari en su libro habla sobre su propia vida, sobre sus contemporáneos y qué están realizando y por qué lo realizan de esta manera. Posteriormente, ya para el siglo XVIII, estamos saliendo a lo que sería el neoclasicismo. Winkelmann, que es el padre prácticamente de los estilos y del análisis en esta época de la historia del arte, va a trabajar justamente en esto, en una clasificación de estilos. Él va a ir determinando en qué periodo aparece cada estilo, cuáles son sus características, y el análisis de la obra va a girar en encasillarle dentro de cada estilo y qué características tiene el mismo. Posteriormente ya, para el inicios del siglo XIX, tenemos el método positivista, en donde ya no solamente se va a analizar los estilos, sino que para poder entender una obra se ve también los contextos en los que fue realizada la obra. Es decir, aquí he puesto con rojo lo importante de cada periodo. En el biográfico se analiza el artista, en el historicista los estilos, en el positivista estilos y contextos de la obra, si se analiza. Posteriormente, ya para el propio siglo XIX, tenemos este método formalista que ya se analiza la forma, es decir, la composición, la forma, el movimiento, y finalmente vamos a llegar a lo que nosotros vamos a analizar, que es el método ya iconográfico e iconológico, en donde lo que se analiza o se interpreta es la imagen. Luego de estos métodos hay muchos más que pues llegamos ya hasta el siglo XX, pero como nuestro interés es centrarnos en el estudio de la iconografía e iconología, vamos a parar hasta ahí el análisis de estos métodos. Simplemente mencionar que los principales representantes, o mejor dicho, los mentalizadores de esta forma de análisis fueron Warburg, Panofsky, y bueno, posteriormente Gombrich también siguió estos pasos, entre otros. En este caso, si ustedes desean profundizar un poco más en los diferentes métodos que existen, les he dejado aquí una dirección electrónica que pueden ver un video que también resume rápidamente estos métodos. Para ingresar ya a la historia de la evolución de la iconografía e iconología, vamos a comentar que Aby Warburg, eh, siguiendo la línea alemana, comenzó a cuestionarse sobre ciertas obras artísticas renacentistas que cuando estaba haciendo su tesis observó y no coincidía con los parámetros estilísticos que a él le habían enseñado. Es decir, con Aby Warburg, entre otros iconógrafos, podríamos decir que se inicia la historia del arte moderno. Estamos hablando de fines del 19, como ustedes pueden observar. Y aquí tenemos un ejemplo de qué fue lo que le sucedió a Aby Warburg. En el caso de él, entre los preceptos o los conceptos que le habían dado sobre el arte renacentista, es que el renacimiento es el momento previo, es el momento de una emoción contenida, en donde todo está simétrico, está apacible, controlado.
Pero cuando, por ejemplo, veía cuadros como este de Sandro Botticelli, estamos viendo la primavera, encontramos que no todos los personajes están en ese momento contenido y previo. Vemos, por ejemplo, aquí a Céfiro, que es el viento, que está justo en un momento de la acción. Si ustedes observan, está tomando aquí a esta mujer, a Flora, se va a convertir luego en Flora, y se la quiere llevar. Y ella incluso comienza a gritar. Vemos cómo salen rosas o flores de su boca. Y termina aquí la conversión, ¿no es cierto? Aquí ya vemos a Flora. Entonces, no coincidía con el concepto que le habían enseñado. Entonces, él comienza a hacer un análisis de por qué hay ciertas figuras o ciertas imágenes que tienen otra representación, otra forma de trabajo, y termina, aquí vemos, eh, considerando que la historia no era el fin, es decir, un estilo no justifica una obra artística, sino que simplemente un estilo es un medio para entender los complicados procesos de la psicología humana. ¿Por qué? Porque hay un artista de por medio, hay muchas veces un comitente, la persona que solicita que se haga la obra, y hay otras ideas de fondo. En este caso, ellos están basando en el arte greco-romano, y las obras pueden tener otra justificación que no necesariamente es estilística. Entonces, este tipo de ideas que comenzó a motivar su estudio y análisis, primero hizo que se reúna un grupo de personas alrededor de él que comenzaron a seguir esta línea de pensamiento. Entre estos está Panofsky, y también hizo una gran biblioteca, como ustedes pueden observar, para que las personas puedan tener, los estudiosos puedan tener acceso a analizar los diferentes momentos de la historia que justifican una obra, y de esta manera poder entender el significado detrás de los personajes presentes en la representación. Esto en 1912, en un congreso que hubo de historia de arte en Roma, lo expuso mediante la explicación de algunos de sus estudios realizados, ¿no? Ya pasamos acá al caso de Erwin Panofsky. Estamos pasando esto muy rápido porque la finalidad es que ustedes entiendan la diferencia entre iconografía e iconología, y esto nos va a tomar un poco más de tiempo. Y podemos ver que aquí, en el caso de uno de los claros seguidores, e incluso que podríamos decir concretó las ideas de su maestro, fue Erwin Panofsky. Como había mencionado, ¿no es cierto? Giovanni Morelli, que también era uno de los seguidores de Warburg, fueron herederos de Hegel, que era la escuela alemana, ¿no?, de pensamiento, y lo que buscaban eran fórmulas para poder enseñar historia del arte y para poder entender las diferentes imágenes representadas. Y así llegan a combinar descripción y análisis en la obra de arte. Es decir, no solo describen los elementos presentes, sino que analizan de qué se trata cada uno de estos elementos, no solo de acuerdo al estilo, sino también a la representación y al significado presente. Entonces, bueno, el caso de Panofsky concretó estas ideas formulando la metodología de descripción de obras de arte, que ya la vamos a ver a continuación, y con Sachs escribieron un libro que se llama Mitología Clásica en el Arte Medieval. Escribieron muchos libros más, pero este es fundamental, en el que aplican los métodos de investigación iconográfica que estaban desarrollando. Y entre estos métodos está lo que se conoce como los niveles de lectura de Erwin Panofsky, en donde él da 3 puntos básicos para poder analizar una obra, que es el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico. Y en estos vamos a poder entender un poquito mejor qué significan estos términos. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a las definiciones de la palabra iconografía e iconología. Aquí podemos observar que la iconografía y, bueno, iconología, las dos tienen una raíz común, la palabra icono. Como observamos acá, icono viene del término eikon, que significa imagen. Y que, ojo, no es un término nuevo. Eikon es un término que ya viene desde los griegos. Los griegos ya conocían la palabra icon para designar a las imágenes. Es más,
en lo que son el arte romano y específicamente el arte bizantino, los bizantinos todo el tiempo están trabajando íconos. Ellos trabajan íconos bizantinos, luego sus herederos serán los rusos, lo que sería la escuela ortodoxa. Tenemos los íconos rusos, que son pinturas en madera representando la imagen de Cristo o de la Virgen, ¿no es cierto? Esos son íconos, son pinturas de una imagen, en este caso religiosa. Y el segundo término que ves, grafía, como podemos ver aquí, grafía, se refiere a escritura. Es decir, si traducimos el texto tal como tendría literalmente su significado, sería la escritura o de una imagen, ¿no es cierto? En otras palabras, la imagen debe ser analizada, debe tener un mensaje. A definirlo de una forma muy sencilla sería que la iconografía viene a ser un tipo de lectura o identificación de la imagen. He puesto con rojo una palabra básica también, que es descripción, porque la iconografía, su campo de acción va a estar entre lo que es la identificación y la descripción, porque la iconografía nos ayuda a identificar qué personaje es este, ¿sí? Y hará una descripción de este personaje por los elementos o atributos presentes en él. En otras palabras más claras, si yo sé iconografía, automáticamente puedo identificar qué personaje es el presente aquí. Posiblemente quien ya tenga un acercamiento al tema, claramente sabrá que es San Francisco de Asís. Porque San Francisco de Asís, esta es una de las típicas formas en las que fue representado a raíz de que se abrió su tumba y bueno, se le encontró, ¿no? La forma como fue enterrado, puesto su hábito con la capucha. Pedro de Mena lo representó mucho de esta manera y cuando se encuentra estas imágenes se relaciona mucho con el periodo histórico en que se lo hizo y también con la escuela española con las representaciones de Pedro de Mena. Bueno, vamos un poquito más adelante. Como aquí el término más importante era icono, es decir, imagen, vamos a ver qué es un poquito imagen. La imagen transmite un mensaje intelectual. Eso es interesante porque estamos diciendo que lo que está siendo representado no solamente es un dibujo que no tiene ningún fondo o ningún significado, al contrario, transmite un mensaje. Este puede ser intelectual, ¿no es cierto? Tiene un significado. Además, generalmente la imagen es fuente de numerosas interpretaciones y variadas relaciones. Esto es sumamente interesante porque a veces uno no se pone a pensar en este tipo de cosas, pero la imagen, como ya se dijo antes, no siempre tiene el mismo significado para las personas. Ya les di un ejemplo claro al hablar del arte rupestre y lo que significó para las personas que lo realizaron y lo que nosotros entendemos como arte rupestre. Son puntos de vista muy diferentes. Lo mismo podríamos decir incluso en el mismo momento, en la misma época. Les voy a dar un ejemplo clarísimo. Si nosotros vemos un triángulo en una edificación puede ser un elemento decorativo. Si vemos una edificación neoclásica, es muy probable que el triángulo sea un frontón, un elemento triangular decorativo en arquitectura. Pero si nosotros el mismo triángulo lo encontramos dentro de una iglesia, en un retablo, en la parte más alta, ese triángulo ya va a tomar otro significado. Mucho más si ese triángulo tal vez tiene rayos que están alrededor o tiene un ojo en el centro. Automáticamente dentro de la iglesia ya tendrá una relación con la Trinidad. Es más, si ustedes se ponen a pensar, el mismo triángulo con el ojo en el centro tuvo un significado para los egipcios porque viene desde ahí este símbolo y posteriormente incluso además que del cristianismo también fue adoptado por la masonería. Entonces, como vemos, para cada uno va a significar diferentes cosas. De ahí viene la importancia de la imagen. Pasemos. Entonces, si tratamos un poquito de definir el término iconografía, el concepto, la iconografía viene a ser el estudio descriptivo de las imágenes en el tiempo y el espacio. ¿Qué tiempo y qué espacio? En el que fue creado, ¿sí? Que nos permite su identificación temática. ¿A qué me refiero con identificación temática? Yo puedo decir de qué se trata este cuadro, cuál es el tema de este cuadro. Puede ser también la identificación individual. Yo puedo decir quién es este personaje. La muerte, ¿no es cierto? Es clarísimo que tenemos aquí la muerte. Aquí está la guadaña,
Aquí está apagando la luz de la vida. Y también la interpretación colectiva. Todo esto tiene un contexto, entonces podríamos también tratar de entender qué es lo que hay en cada elemento. En la esfera del mundo, vemos símbolos papales, vemos coronas de reyes, el conocimiento, libros de arquitectura, ¿sí? Sus antecedentes y significados, ojo, primarios. ¿Por qué? Porque la iconografía llega hasta los elementos primarios, no al contexto global, sino simplemente tal vez a la identificación del tema, a entender de qué se trata, pero no a significados profundos. Eso es materia más bien de la iconología. La iconografía es un primer paso y la iconología va más allá. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos ahora sí, espero que esté un poquito más claro lo que es la iconografía. Vamos al término iconología. El término iconología tampoco es nuevo. Ya dijimos que la palabra icono era ya conocida por los griegos. El término iconología ya aparece prácticamente para 1593, es decir, a fines del 16. La primera persona que utilizó este término, lo tenemos aquí, es César Ripa. Aquí vemos iconología de César Ripa, ¿sí? Este es un libro que fue publicado luego de que César Ripa recolectó una serie de elementos simbólicos y descriptivos que se utilizaron mucho en el siglo XVII, XVIII para representar diferentes elementos simbólicos, por ejemplo, también alegorías. En el caso de él, representaba de esta manera una mujer con planos, reglas, escuadras, con un compás, es claramente alusivo a lo que es la arquitectura. Entonces aquí vemos la representación, la alegoría de la arquitectura. Entonces, este tipo de elementos se reunió en este libro y la mayoría de los tratadistas de arte, de los artistas del periodo, utilizaban estos elementos dentro de sus obras. En muchas pinturas se pueden encontrar como parte del grupo este tipo de alegorías. Pero si ustedes se fijan un poquito, en este caso no estaríamos viendo la propia iconología, más bien estamos viendo elementos iconográficos. Esta imagen tiene unos atributos que serían estos y así lo identificamos. Pese a eso, él le dio este nombre de iconología. Tuvo que pasar algún tiempo para que el término tome su verdadero significado, porque el término iconología va más allá de la simple reconocimiento y descripción. Iconología viene de icon, nuevamente imagen, y logos, que significa discurso. Es decir, va mucho más allá. El discurso es un estudio completo, es un análisis completo del conjunto, de todo lo que está, del mensaje que se está articulando dentro de una obra y que nos da un significado más profundo de lo que estamos observando. Tal vez incluso un significado oculto que nosotros en origen no pensábamos que tenía. El único problema de la iconología es que si no es bien interpretada, puede llevar a lecturas erróneas, incluso a suposiciones que al final no necesariamente vienen a ser ciertas, por lo cual hay que tener mucho cuidado en utilizar las fuentes y los respaldos documentales pertinentes para no tener desviaciones en la correcta lectura iconológica. Bueno, en este caso, por ejemplo, la iconología, como vemos aquí, es una interpretación, pero una interpretación que tiene que tener un respaldo documental y lógico. Aquí, por ejemplo, les doy una pequeña vista de lo que vendría a ser el análisis iconológico. Vemos un catafalco, como ustedes observan, y aquí observamos tres elementos escultóricos, porque es en relieve, que si es que estuvieran separados, nos darían mensajes individuales. Si nosotros este elemento tuviéramos, ya no estuvieran articulados, sino separados, aquí vemos a la Trinidad canónica, vemos al Padre Eterno, a Cristo resucitado y al Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces simplemente tendríamos la Trinidad. Si esto lo vemos aparte, estamos observando una escena del infierno. Vemos aquí diablos que están con el trinche y que están empujando un alma hacia una boca de un demonio que está abierto el hocico y que se lo va a tragar, ¿no? Entonces esta es una representación del infierno. Y en el centro
observamos a la Virgen que tiene aquí almas entre llamas, pero estas almas están rogando por su salvación, así que aquí si juntamos todos los elementos, observamos que tendríamos los tres estamentos, ¿no es cierto? El cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces ya comenzamos a encontrar una articulación entre estos elementos. Si pensamos que este es un catafalco, ya vemos un mensaje mucho más profundo, porque estos catafalcos o túmulos funerarios que se les llamaba, se solían colocar, es un tipo de arquitectura efímera, cuando se estaba velando un cadáver. Entonces venía a hacer relación a esta idea del ars morendi, ¿no es cierto? La idea del bien morir, los estamentos a los que podía llegar un alma y tenía completamente esta idea funeraria relacionada a la lectura de la obra, que nuevamente menciono, si es que se hubiera estado por separado, no lo hubiéramos podido entender. Lo mismo pasa en las obras. En una pintura hay muchos elementos que en origen podemos identificarlos, podemos saber qué tema es, como les dije anteriormente, y eso sería iconografía. Pero si comenzamos a articular los significados, a tratar de entender por qué se hizo el cuadro, e incluso por qué está ubicado en un determinado lugar, puede tener una intencionalidad que nos ayudaría a comprender mejor todo el contexto. Y eso ya sería la iconología. No sé si con esto estamos entendiendo mejor todo el asunto, ¿no? Vamos a bajar un poquito. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí va a estar mucho más claro lo que es la iconología. Les he puesto un ejemplo clarísimo. Dice, iconología, otro concepto más, relacionado o ampliado, podríamos decir. Es la rama de la historia del arte que se encarga de un estudio profundo de la obra, ¿sí? Ya tenemos que hacer un análisis más profundo. Para eso necesitamos documentos, fuentes documentales, textos muchas veces, a veces de archivos, a veces en fuentes primarias, en otras palabras, mediante la contextualización de los elementos presentes, como producto de un determinado autor, momento histórico, etc. Es decir, interpreta el mensaje específico e intrínseco, es decir, un mensaje interno, un mensaje articulado que tal vez nosotros no lo vemos a simple vista y es necesario analizar todo para recién entenderlo, que comunica la estructura completa de la obra. Les voy a dar aquí, creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Generalmente los estudios iconográficos pueden ser amplios, porque va a describir los personajes, la escena, de qué se trata, y los iconológicos obviamente se complican un poco más porque van a necesitar otras fuentes. Aquí vemos otra obra de Jacques-Louis David, El rapto de las Sabinas. Si ustedes recuerdan, el juramento de los Horacios neoclásico también era de David. Y el mensaje va en la misma línea, ¿sí? Pero un poquito más allá, porque luego de que hizo la obra del juramento de los Horacios, estaban en plena época de Revolución Francesa, cuando se hace este cuadro, miren aquí la fecha, 1799, recuerden ustedes que la Revolución Francesa se está dando para 1789, 10 años antes. Para este periodo ya había pasado el terror, el gran terror, ya había habido muchos muertos, había corrido mucha sangre y todo estaba, era una confusión. Y justamente lo que quiere hacer David aquí es tratar de salir de esa confusión. ¿Por qué razón? Porque está haciendo lo que el neoclásico acostumbra, utilizar un tema histórico. La gran pintura, las categorías de la época de las pinturas de mayor valor, ponían a los cuadros históricos en la cima, ¿no es cierto? Si alguien era un artista reconocido, no podía ser famoso si no llegaba a ser pintura histórica. Por ejemplo, lo que hacía el barroco, bodegones, o paisajes incluso, era entre la pintura más baja, de menor nivel, podríamos decir, pero vuelta, los grandes pintores hacían mucho tema histórico. Y en el neoclásico, entre los temas que más se interesaba era, como ya habíamos dicho antes, las historias grecolatinas. Entonces, aquí estamos viendo una escena muy conocida. Aquí dice el rapto de las Sabinas. Aunque en realidad este no es el rapto de las Sabinas, podríamos llamarlo más bien las Sabinas, porque es posterior. El rapto de las Sabinas, para los que no sepan esta historia, cuando Roma se funda, según la mitología, la tradición romana,
Lo hacen Rómulo y Remo. Se asientan en un valle rodeado por 7 colinas y en origen los primeros pobladores son solo hombres. Se reúnen esclavos que habían escapado, soldados, diferentes personas que se juntaron a ellos, pero solo hombres. Y necesitan mujeres para iniciar la nueva población. Así que, como no tienen mujeres, hacen un gran banquete e invitan, ¿no?, a la población cercana que vienen a ser los sabinos, y cuando están en la cúspide de la fiesta, matan y capturan prácticamente a las mujeres y las raptan. Por eso es el rapto de las Sabinas. ¿Por qué decimos que este cuadro no es el rapto, sino el posterior, después? Pese a que se lo conoce así, ¿no? Se lo conoce como rapto de la Sabina de este. Es porque cuando los sabinos pasa el tiempo, se recuperan tanto en armas como igual los adolescentes ya son adultos y ellos quieren recuperar a sus mujeres, van y se enfrentan contra los romanos. Y cuando se enfrentan contra los romanos, se da esta batalla. Entonces lo que estamos viendo es una escena histórica. Hasta ahí podríamos decir que es la interpretación de la escena. Pero si ya queremos hacer una lectura un poquito más allá, estamos viendo cómo esta mujer se interpone en ellos, entre los dos, entre los romanos y los sabinos. ¿Por qué? Porque las mujeres sabinas, había pasado ya algún tiempo, ya se habían unido a los romanos, ¿sí? Y habían tenido hijos con ellos. Entonces ellas están evitando un catástrofe, que sus hermanos, sus padres, maten a sus esposos. De cualquier forma perdían. Si es que mataban a los esposos, sus hijos se quedaban huérfanos, y si es que mataban a sus hermanos, perdían a su familia. Entonces ellas están tratando, bueno, aquí sería este el romano, ¿no? Porque aquí vemos la loba capitolina. Entonces estamos viendo cómo ella está tratando de detener la batalla. Y si vamos a ir un poco más allá, vemos que hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que estos odios deben olvidarse porque hay un futuro. Este futuro es representado por el niño que está siendo levantado por encima de todos los demás. Ahora, la historia no va hasta ahí. Este sería un análisis que podríamos hacer de la obra, pero si nosotros llevamos un poco más hacia la iconología, seguimos profundizando en el tema iconológico, podemos entender que el mensaje que David claramente quiso dejar está relacionado directamente con el momento que está viviendo Francia, porque Francia también se está deshaciendo en sangre, se están matando entre los mismos gestores de la Revolución Francesa. Y él lo que quiere es que se pare, que se calme, que se termine toda esta violencia y que todos vuelvan a juntarse y que de toda esta gran crisis nazca o salga la nueva era. Recuerden que la Revolución Francesa decía que empezaba el nuevo periodo, ¿no es cierto? El año cero, entonces empezaban de nuevo una nueva historia. Entonces él quería que esto sea efectivo, que se olviden todos estos odios y que comience la nueva nación, esta nueva idea de un futuro, ¿no? De ir hacia adelante. Entonces es un mensaje muy claro de lo que sería el momento que está pasando dentro del neoclasicismo. Entonces esa sería una de las lecturas que se puede ver dentro de lo que sería la narración iconológica directamente relacionada con el tema y el momento histórico, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí podemos ver cómo el análisis ya va un paso mucho más lejano de solo identificar qué es el rapto de las Sabinas. Bueno, ya con estas definiciones y alcances vamos a entrar directamente a los niveles de lectura de una obra de arte. Erwin Panofsky, como yo les había mencionado, dice que cuando uno está frente de una obra, puede tener 3 niveles de lectura. Uno puede realizar una lectura iconográfica, es decir, lo que ya dijimos antes. Les digo primero la iconográfica porque ya identificamos, es decir, es ubicar qué elementos tiene, ver sus atributos, así se llaman, atributos iconográficos, y saber qué personaje es. Ese sería el iconográfico. El iconológico ya dijimos que es ver los contextos, ver el significado más profundo dentro de toda la obra. Y el preiconográfico, vamos ahora sí al primero, es antes de conocer la iconografía. Es un momento previo, es un estadio anterior. ¿Qué significa? Es cuando una persona no tiene ningún conocimiento
de lo que está visualizando. Es decir, solamente cada cultura tendrá una formación básica o un antecedente básico que nos permitirá decir, por ejemplo, esta es una mujer con un niño. Tal vez dentro de nuestra cultura podríamos ir un poco más allá y decir es una virgen, ¿sí? No necesariamente decir cuál, porque el iconográfico ya nos diría cuál. El preiconográfico en nuestra cultura podrá decirnos es una virgen. Pero ¿qué tal si el que está haciendo la lectura es una persona del Islam, ¿sí? O alguien de la India, que no identificaría a la Virgen, diría, esta es una mujer con un niño. También podríamos tal vez en el preiconográfico decir que tienen una corona, están coronados, ¿no es cierto? Tienen una corona real que está entre nubes. Es decir, todo este tipo de cosas iría al preiconográfico. Vamos a ver acá un poquito más. Nivel preiconográfico, como acabamos de decir, es la interpretación primaria o natural. Una descripción de las figuras o los objetos. Es decir, no porque yo hago una lectura preiconográfica es algo básico. La preiconográfica, si alguien le pide alguna vez haga un análisis preiconográfico de la obra, ustedes pueden hacer un texto bastante amplio, porque yo puedo describir lo que sé y que conozco. Conozco, por ejemplo, que esta es una representación de una mujer con un niño, que los dos están sentados, están frontales, porque los dos están de frente y mirando al espectador, están coronados con una corona real, y tiene esta mujer aquí, yo sé que es un cetro, pero si no se sabe, podríamos decir que tiene un bastón en la mano, por ejemplo, por darle un nombre, si es que no tuviera conocimiento previo, obviamente. También podría decir que la decoración que tiene dorado, sus trajes están dorados, que la mujer viste una capa, es decir, podría decir los elementos básicos que sí conozco. Además, en el nivel preiconográfico, como vemos aquí, dice, se observan los más pequeños detalles. Si yo quiero hacer una descripción preiconográfica, yo puedo perfectamente decir que esto tiene, por ejemplo, decoración de perlas o decoración como podríamos decir pedrería, porque tal vez yo no conozco la diferencia entre un diamante y una esmeralda, etcétera, pero podría decir que tiene pedrería, que en el cuello tiene un collar, sí, o que tiene algún adorno decorativo. Entonces, puedo poner todos esos detalles y hacer una descripción bastante amplia de lo que estoy viendo sin necesidad de profundizar con palabras técnicas. Identificación, no se necesita conocimientos icónicos. Aquí yo también puedo decir, por ejemplo, la forma, si es que es una pintura, si es una forma cerrada, una forma abierta, qué colores tiene, diferentes ideas que me va provocando la obra, ¿no es cierto? Entonces, eso sería el nivel preiconográfico. En el caso de Panofsky, el siguiente nivel que dice el segundo sería el que ya conocemos, el nivel iconográfico. Significación secundaria o convencional. ¿Qué significa eso? Desentraña los contenidos temáticos. Es decir, yo puedo ya decir qué tema es. Si yo tengo un conocimiento para poder hacer un análisis o un nivel iconográfico, yo ya debo tener un bagaje cultural de fondo, yo debo tener un conocimiento previo, que no siempre todos tienen. Entonces, este conocimiento previo me permitirá a mí ya decir qué tema es. Automáticamente, por lo que yo veo, yo podría decir que es un tema religioso, ¿sí? Como tenemos una formación, muchos de los habitantes latinos somos cristianos, conocemos partes de la Biblia y eso nos permite identificar ciertas escenas o ciertos personajes sin necesidad a veces de haber profundizado en el análisis de la iconografía religiosa. Luego ya para ciertos elementos tenemos que ya estudiar más, pero a veces a primera vista sí podríamos llegar a identificar ciertas cosas. Por ejemplo, decir, este es un tema religioso. ¿Cómo sé que es un tema religioso? Tal vez las llaves ya me da una pista, porque recordemos nosotros que Simón, que fue apóstol de Cristo, Jesús dijo, tú eres piedra, de ahí viene el nombre de Pedro, ¿sí? Eres la piedra angular de la iglesia. Y simbólicamente se supone que le da las dos llaves
dando la idea y le dice, ¿no? Lo que tú ates en la tierra se atará en el cielo y lo que tú desates en la tierra se desatará en el cielo. Entonces, esta idea, por eso vienen las dos llaves, se relaciona con Pedro. Entonces, ya no solamente sabemos que es un tema religioso, sino que también ya podemos, aquí dice, identificar el asunto representado. Podemos decir que es religioso y que además este de aquí es Pedro. Si tenemos dudas de que este es Pedro, todavía aquí hay otro elemento más que nos ayuda, que sería el gallo. Miren cómo están las manos de él, entrelazadas con cara de tristeza y en muchas ocasiones con lágrimas. Es porque, según ustedes recuerdan, en un pasaje bíblico comenta que Pedro le negó a Cristo 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces ya automáticamente nosotros podríamos identificar, si conocemos algo de iconografía, el nombre de la obra. Aquí podríamos mencionar el arrepentimiento de San Pedro, o cuando tiene lágrimas, incluso podríamos decir que son las lágrimas de San Pedro. Entonces, analiza tradiciones culturales, fuentes icónicas, fuentes literarias. Hemos hablado de la Biblia, hemos hablado también de cuestiones de atributos identificados, identifica el asunto representado. Este sería el nivel iconográfico. Vamos al último, es decir, preiconográfico, iconográfico y vamos al iconológico. Con lo que ya analizamos antes, creo que lo que tenemos mucho más claro. Simplemente mencionamos aquí que es una explicación del significado intrínseco o dimensión profunda de la obra de arte. En este caso, estudia los contextos, estudia toda la articulación de la obra. Los conceptos e ideas de los temas figurados. Primero vemos qué conceptos e ideas vienen en los diferentes temas. Su alcance profundiza en el contexto cultural. En ocasiones, para poder entender una obra, tenemos que comprender qué pasaba en la época, como lo que analizamos en el caso del rapto de las Sabinas. Investigación, hay que investigar en textos escritos en relación con el contexto cultural en el que aparece la obra. Como les dije, ninguna obra se puede entender si no es dentro del contexto, época y antecedentes del siglo o en el momento histórico en que se realizó o configuró. Este sería el nivel iconológico. Entonces, ya como para finalizar, y seguimos redundando un poco en la idea, la diferencia básica entre iconografía e iconología sería que mientras que la iconografía se dedica a investigar el significado de las imágenes y cosas individuales, a la iconología le interesan los contextos, es decir, cómo se comunican los diferentes elementos particulares que se han reconocido. Por ejemplo, aquí vemos una escena, otra escena y otra. Y todos estos articulados vendrían a profundizarse en la iconología. La iconografía es la identificación, ¿sí? Recordemos, la iconografía es la identificación. Yo identifico que esta es la Inmaculada, identifico que esta es la Trinidad, identifico que le están coronando, aquí vemos la corona, la coronación de la Inmaculada, identifico que esta es Adán y Eva, identifico a estos personajes que son Joaquín y Ana, mientras que la iconología es el funcionamiento global y contextual. Vemos el contexto. Es la relación que existe entre lo conceptual, moral y simbólico. Entonces, vamos a ver un poquito aquí. Yo tengo aquí a Eva, que es la primera pecadora, la que condena a la humanidad, según la tradición bíblica, a la muerte eterna, ¿sí? Antes de ella, Adán y Eva vivían en el paraíso y no existía la muerte. Momento que pecan, condenan a la humanidad a la muerte eterna. Y acá observamos a María, pura, blanca y azul, inmaculada, libre del pecado original. Ellos condenan al pecado original, pero ella es libre del pecado original y gracias a haber tenido al Jesús, que es el Redentor, ella es la corredentora. Ella ayuda a la salvación. Entonces, si esta mujer nos condenó a la muerte eterna, que es Eva, María, piensen que Eva al revés es Ave, ¿sí? Ave María. María es la segunda mujer que nos salva o nos redime, gracias a ser la corredentora de Cristo. Entonces, aquí viene esta relación del triunfo, ¿sí? De la muerte eterna, aquí, que nos condenaron nuestros primeros padres, a la vida eterna que nos está dando Cristo por medio de la Virgen.
Por eso aquí observamos el triunfo de la vida sobre la muerte y este cuadro se llama Alegoría de la Redención. Estamos justamente en el momento histórico donde el dogma de la Inmaculada todavía no se había definido, eso se lo hace en el siglo XIX, este cuadro es del 18, y es un momento en donde hay una fuerte disputa, una fuerte discusión de si María había nacido o no sin pecado original. Entonces, este tipo de cuadros está confirmando, está defendiendo todas las ideas de la Virgen como segunda Eva y su pureza libre de pecado original. Entonces, por eso se representa mucho este tipo de temas en este momento histórico. Entonces, ya vemos una lectura mucho más profunda, no tan superficial como la inicial que se hubiera visto. Entonces, obviamente, para hacer un estudio iconológico se puede hablar muchísimas cosas y hacer un contexto, un tratado de todo el tema, pero ahora estamos dando un ejemplo. No quiero finalizar sin hacer un, una propuesta mucho más larga de cómo sería este tema, analizando una obra específica, que viene a ser una obra española, que es la Iglesia de la Hermandad de la Sagrada Caridad. Entonces, con esta finalidad voy a abrir otro grupo de diapositivas. Por favor, permítame cerrar este y compartir el siguiente. Veamos si está compartido. Creo que sí. Compartiendo, déjenme confirmar porque en ocasiones sí está compartiendo. Entonces, estamos ahí. Perfecto. Quiero ponerles este cuadro que ya lo vieron. Es una obra. Se llama In Ictu Oculis. No sé si ustedes ven que está In Ictu Oculi. ¿Qué significa? En un abrir y cerrar de ojos. Esta obra corresponde a una forma de pintura que fue popular en el periodo barroco y que se llama las vanitas. Se trataba de mostrar lo inútil de la vanidad, lo inútil de aferrarse a la riqueza, al poder, a la gloria, puesto que cuando uno muere, no se lleva nada a la tumba, ricos y pobres terminan igual. Entonces, era una forma de reflexión de que uno debía estar preparado para la muerte, porque si ustedes se fijan, dice en un abrir y cerrar de ojos, es decir, la vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Esta es una vela y estaba encendida. Y la muerte, porque aquí vemos la guadaña, la está apagando. No sirve de nada la sabiduría, el poder papal, aquí vemos elementos papales, de reyes, la nobleza. No sirve de nada conquistar o gobernar incluso el mundo. Aquí la muerte es la que está gobernando el mundo. Vemos armas, ¿sí? Vemos diferentes elementos de poder, de conocimiento y de riqueza. Y no ha servido de absolutamente nada. Entonces, acabamos de hacer un análisis de esta obra. O sea, acabamos de identificar, es decir, iconografía, acabamos de identificar a los personajes e incluso de qué se trata. Acabamos de ver un contexto. Pero, ¿por qué tomar esta obra? Porque muchas veces un elemento no se entiende sino en su articulación general. Esta pintura pertenece a una iglesia, a una capilla que está en Sevilla, en un hospital, el Hospital de la Hermandad de la Caridad. Y para entender esta pintura hay que analizarla con todo el contexto de la capilla en donde se ubica. Entonces les voy a presentar a continuación un poquito de esta capilla, que es un caso bien interesante. Ustedes pueden observar aquí la fachada, capilla del Hospital de la Hermandad de la Sagrada Caridad de Sevilla. Esta hermandad se formó en una de las ciudades más ricas del periodo, que era Sevilla, a mediados del siglo, bueno, para el XV ya funcionaba, pero bueno, a mediados del siglo XVI, digamos que es cuando más relevancia tuvo. Entonces, como la idea de esta hermandad era impulsar la caridad, recuerden ustedes, bueno, vamos a revisar de qué se trata esto, pero ellos impulsaban la caridad. Una de sus finalidades principales era hacer una obra de caridad, que es enterrar a los ajusticiados, a los ahogados en el río o abandonados cuyo cuerpo nadie reclamaba. Recuerden ustedes que, por ejemplo, la gente que se suicidaba
por ejemplo, están ahí los ahogados en el río, o la gente que moría sin confesarse, o que no había sido, no se le había dado los santos óleos, etcétera, no podía ser, o que había sido incluso excomulgada, no podía ser enterrada en Camposanto y nadie se encargaba de sus cuerpos. Así que la hermandad, como obra de caridad, se encargaba de recoger estos cuerpos y darles sepultura. Esa era una de sus principales finalidades en origen. Pero sucedió una tragedia en Sevilla. En el siglo XVI se formó con esa idea y en origen la gente, los mendigos, la gente que deambulaba sin dinero, no eran muy bien vista con buenos ojos. Se consideraban muchas veces criminales, gente vaga, etcétera, etcétera. Pero en 1649 en Sevilla, al igual que en otros lugares de Europa, invadió la peste bubónica. Terminó prácticamente con casi toda la población. Hubo una muerte del 46, algunos dicen el 60% de la población, y entre 60.000 a 200.000 personas murieron gracias a la peste bubónica. Al punto de que tenían que abrir fosas comunes, cementerios por todos lados, y en los hospitales, entre comillas, hospitales, porque recuerden ustedes que las cuestiones de salubridad en ese periodo no eran muy idóneas para curarse en ningún sitio, fueron incluso en algunos casos abandonadas a su suerte porque era tan la cantidad de enfermos que no se daban abasto para nada. Paralelamente, Sevilla, que era una ciudad muy rica, recuerden que ya para 1649 hay mucho comercio con América. América se descubrió en 1542 y el comercio hacía de Sevilla una de las ciudades más ricas porque allá llegaban muchos de los barcos. Luego de la peste bubónica, Sevilla nunca se recuperó. Cádiz llegó a reemplazar a Sevilla y el comercio y la riqueza que tenía no llegó a ser la misma. Paralelamente en este periodo de la peste bubónica hubo inundaciones en la ciudad, hubo desabastecimiento de productos, así que todo se puso más caro y la gente comenzó muchos a morirse de hambre, hubo una hambruna tremenda, es decir, fue una crisis completa en ese periodo. Así que el papel de la Hermandad de la Sagrada Caridad tomó fuerza y se interpretó de otra manera. Los mendigos y los pobres que antes no eran considerados personas dignas de ayuda o de caridad, en este momento, más bien al contrario, fueron vistos como personas que requerían ayuda, que representaban a Cristo en la pobreza, es decir, eran el ejemplo de a quién había que ayudar. Entonces, para la construcción de la capilla que acabamos de ver, fue fundamental la aparición de un personaje que es Miguel de Mañara, que era una de las personas más ricas de la época. En la peste perdió a su esposa y decidió cambiar de forma de vida. De joven había llevado una vida muy licenciosa, llena de fiestas, digamos, de una vida muy bohemia. Y cuando murió su esposa, se había recién casado, él decidió dar casi todo su dinero a la hermandad. Incluso se le designó, como ustedes ven aquí, como hermano mayor. Y no solamente que ayudó completamente al hospital, sino que incluso se mudó a vivir en la parte de atrás de la capilla y fue enterrado en la capilla. En origen, él pidió que se le entierre en el sector del nártex, ¿no? Él decía de que todo el mundo le pase pisando por encima. Hizo poner ahí una placa hasta ahora en donde él decía de que se apiaden de la persona más miserable del mundo, que era él, ¿no? Sea como sea, Miguel de Mañara, fuera de su historia, que es muy interesante, ustedes ven, agilizó las obras del templo y amplió sus obras de caridad. Mañara, interesado en mandar mensajes de reflexión sobre la cuestión religiosa, sobre la caridad y todo este tipo de cosas, creó un programa iconográfico en la decoración de la iglesia, trabajando para él
los mejores artistas de la época, Bernardo Simón Pineda, Pedro Roldán, que era uno de los escultores más famosos del periodo, y el famoso Valdés Leal y el mismo Murillo, ¿no? Fueron partes de la hermandad y pintaron muchos de los cuadros que están en esta pequeña capilla. Y bueno, empezando ya lo que es el análisis iconográfico, a partir de 1644 ya la iglesia que se había construido en el siglo XV ya estaba en ruinas. Perdón, no en el 15, sino en el 16. Estaba en ruinas y se decidió modificar la antigua capilla construyendo una nueva. Como dijimos, gran parte del dinero con el que se financió fue donado por Bañara. Además, paralelamente se construyó una hospedería de pobres para la gente necesitada de la época y también una enfermería para los que no eran admitidos en otros hospitales. Claro que, como dijimos, la peste fue tan grave que en realidad no se daba abastos en ningún lado, incluso en el mismo hospital para tanto enfermo. Entonces, el programa iconográfico se inicia desde la fachada. La capilla está dedicada a dos santos, como ustedes observan aquí, guerreros en este caso. Vemos aquí a Santiago el Mayor y acá a San Jorge. Y arriba, como es una hermandad de la caridad, obviamente estarán aquí las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, con la principal en el centro, es decir, la que les representa, la caridad. Una mujer con niños. Acá vemos la esperanza, porque vemos el ancla, la mujer con el ancla es la esperanza, y la caridad que tiene de la cruz, y bueno, tiene el copón con la custodia y está tapada los ojos, es ciega, ¿no? Entonces, empezando desde la fachada, nos está ya indicando de que aquí lo más importante es la caridad. En el caso de los cuadros que les mostré, el que ya analizamos, el jeroglífico de las postrimerías, no viene solo, tiene una pareja. Es decir, lo que quería Miguel de Mañaras es llevarnos a una reflexión. Cuando uno, ingresaba a la iglesia, lo primero que hacía en el nártex es chocar contra la puerta, contra la mampara que estaba cerrada. Y cuando uno quería entrar a la iglesia, no podría entrar de frente, estaba cerrada la mampara, tenía que entrar por los lados, como lo hacemos ahora en la mayoría de las iglesias. Cuando uno ingresaba al lado derecho, se encontraba con un cuadro, y cuando iba al lado izquierdo, se encontraba con el otro cuadro. Así que por el lado que uno ingrese, iba a encontrar una reflexión sobre la brevedad de la vida, sobre lo que sería la muerte y lo inútil de la riqueza. Entonces, aquí vemos en el caso de estos que se llaman los jeroglíficos de las postrimerías, in octu oculis, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, y el otro que se llama finis gloria mundi, el final de la gloria del mundo. Aquí observamos ya el cuadro que habíamos analizado, y acá uno en donde se ve tumbas, se ve el cadáver de un papa, el cadáver de un caballero de la Orden de Malta, y también vemos acá otro cadáver más que se está pudriendo. Vemos aquí huesos, cráneos, una lechuza, es decir, hay que estar vigilante. Uno debe estar vigilante porque, como ya dijimos, la muerte asalta en cualquier momento. Y la gloria del mundo no sirve de nada porque al final todos terminan descomponiéndose. Los cadáveres en muchos casos van a tener gusanos, incluso que les están saliendo de los esqueletos. Aquí al fondo observamos la mano de Cristo. ¿Cómo sabemos que es la de Cristo? Porque aquí tiene una llaga, está sosteniendo una balanza y nos está diciendo clarísimo que no hay que hacer ni más ni menos. Hay que hacer las obras de caridad que es aquí, ¿sí? Para compensar con todo lo malo que se puede estar haciendo. Entonces, más bien al contrario, hay que guiarse solamente por las obras de caridad, porque o si no, la balanza puede ir para el lado contrario y ya no se salvaría, sino que ya sabemos a dónde iría, al infierno, ¿verdad? Entonces, eso nos está mostrando una reflexión de los últimos momentos, de lo que serían las postrimerías. Pasamos del nártex, perdón que estoy yendo para el otro lado, aquí vemos un abrir y cerrar de ojos, y aquí lo que les había dicho, ¿no? El final de la gloria del mundo, ni más ni menos, que creo que aquí se ve mejor la imagen. Y cuando ingresamos, ¿qué tenemos adentro? Una serie de cuadros, lastimosamente ya no todos están ahí, algunos fueron saqueados en épocas de guerra, pero la mayoría de estos cuadros era una serie pintada por Murillo. Los de acá son de Valdés Leal y los de acá eran de Murillo.
¿Y qué cuadro? Y al final tenemos un grupo escultórico en el retablo de Roldán. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, ¿qué pinturas son las que habían aquí? Aquí la podemos ver mejor, ¿no es cierto? Obras de caridad. Como es la hermandad de la Sagrada Caridad, entonces a lo largo de la nave central teníamos 6 obras de caridad. ¿Cuántas obras de caridad son? 7. ¿Cuáles obras de caridad teníamos? Visitar a los enfermos, redimir al cautivo, dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo y dar de beber al sediento. Todo eso mediante diferentes representaciones de imágenes que hacían alusión a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo a Santa Isabel de Hungría que está curando a los tiñosos. Entonces, en este caso sería el visitar al enfermo. Pero estas obras de caridad que llevan toda la nave central, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan a la principal obra de caridad de la hermandad, que era enterrar a los muertos. Aquí, en el retablo principal, estamos observando el entierro de Cristo. Entonces, es la principal obra de caridad, enterrar a los muertos. Entonces, ¿qué veíamos? Entrábamos una reflexión sobre la muerte y la brevedad de la vida. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Obras de caridad. ¿Con cuál obra de caridad termina? Con la más importante de la hermandad, enterrar a los muertos. Y cuando uno gira, al salir, sobre el coro, encima de la puerta de salida, vemos este cuadro grande en donde nos está mostrando que todas esas obras de caridad se las debe hacer, pero se las debe hacer con humildad para poder llegar al cielo. Porque si es que no se las hace con humildad, automáticamente se cae en el pecado de soberbia, que tampoco sirve. ¿Cómo sabemos que nos está diciendo esta pintura esto? El cuadro es la exaltación de la Santa Cruz, que también es de Juan Valdés Leal. Y lo que nos muestra es a Heraclio, aquí lo vemos, que está llevando la Santa Cruz, ¿sí? Que fue arrebatada a los persas y la lleva hasta Jerusalén. Esta ciudad del fondo es Jerusalén. Está siendo acompañado, como ustedes ven, de sacerdotes, entre otros personajes, ¿no? Pero cuando él quiere entrar, ahí vemos con su armadura, a la ciudad, la cruz se vuelve sumamente pesada. Esta es la cruz de Cristo, sería una santa reliquia. Y se vuelve tan pesada que él no puede meterla. Así que de golpe no sabe qué hacer, se abren los cielos y bajan del cielo profetas que hablan con él y le dicen que para poder entrar a la ciudad, él no lo puede hacer así, lo tiene que hacer completamente humilde, como lo hizo Cristo. Así que automáticamente Heraclio baja del caballo, se quita la armadura, se quita sus lujosas vestiduras, carga la cruz en hombro como lo hizo Cristo y llevando la cruz, arrastrándola, llevándola como lo hizo Cristo, puede entrar a Jerusalén. Entonces, esta historia es plasmada en este cuadro dándonos ese mensaje, que hay que hacer las obras de caridad, pero con humildad, sin que los demás sepan, porque si no, no se puede entrar. En este caso, Jerusalén habla la nueva Jerusalén, se refiere al cielo, no se podría entrar al cielo. Y como ustedes observan, para ya finalizar esta clase, todos los cuadros no tuvieron una lectura individual. Para poder entender por qué se pintaron, se tuvo que hacer un análisis de todo el programa iconográfico que Mañaras hizo para esta iglesia. Y ahí recién se entiende el contexto de esas obras. Individualmente se le podrá dar un significado, pero en realidad era un mensaje más complejo lo que se quiso hacer en la iglesia. Eso es el problema de por qué muchas veces sucede como en arqueología. Cuando una obra se mueve de un lugar, completamente se descontextualiza y es un poco más difícil poder entenderla, porque tal vez el lugar que ocupaba tenía un motivo, tenía una razón de fondo. Y eso ya está relacionado más con el análisis iconológico. Bueno, espero que con todo lo que acabamos de ver esté mucho más claro este concepto. Les agradezco mucho por su atención y espero que revisen la información que se va a subir en el Classroom, anoten las diferentes preguntas que tengan sobre el tema para la clase que vamos a tener presencial, me las puedan realizar y que revisen también ya la siguiente conferencia que estará subida en el Classroom. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Vamos a dejar de compartir y finalizar la clase.